Es buscar cómo ser libre, creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible. Que el símbolo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños. Buenas tardes, compañeras, compañeros, amigos, amigas, amigues. Aquí estamos un sábado más en Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América. El programa número 172, el programa de Atilio Borón, que lo hace junto a Marcelo Rodríguez, Telma Luzzani, de vez en cuando Federico Montero y quien les habla, Paula Klachko. Y aquí estamos, mandamos un beso grande a Telma, que anda por las Patagonias, así que hoy no vamos a contar con su estimada presencia, prontito el sábado que viene sí. Pero bueno, estamos con Atilio. ¿Qué tal, Atilio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Bien, bien. Ahí de vuelta, así abrumado por el cúmulo de noticias y los cambios, las novedades a cada hora. Así que bueno, vamos a tener un programa muy, muy interesante, como siempre, tratando de reflejar los aspectos más salientes del turbulento panorama internacional. Así es. Un sábado más de turbulencias. ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, también, muy bien. Acá recién llegando de la marcha por Palestina, que se está realizando en la ciudad de Buenos Aires el día de hoy. Otra vez con una convocatoria importante. Sí, qué bien. Así que bueno, la acompañé no toda, porque me vine para acá. Claro. Pero estaba llegando a Plaza de Mayo hace un ratito. Así que otra vez expresando aquí en Buenos Aires la solidaridad contra el pueblo, por el pueblo palestino y contra el genocidio que se sigue llevando adelante, ¿no? Muy importante que se sigan haciendo las movilizaciones porque justamente, como decís, el genocidio sigue ahí y en otras tierras cercanas, así que muy importante esa movilización. Sí, yo, bueno, estuve recogiendo remedios y cosas para, también les cuento, ya les conté a la oyentada que vamos a estar algunos compañeros viajando para Cuba el martes a la noche. Vamos a participar, cuento porque Atilio me dijo, contá en la radio, contá a la audiencia, así que antes de que me preguntes cuento. Vamos a estar viajando para participar del coloquio Patria. Patria se llamaba el periódico de donde estaba José Martí, ¿no? Claro, ni más ni menos. Por eso le llaman Patria. Claro, tremendo periódico, tremendo evento para pensar, reflexionar sobre la comunicación alternativa y todas la comunicación revolucionaria, más que alternativa, y lo que tenga que ver con eso, pero bueno, para hacer presencia en la isla revolucionaria, y también va a ser el aniversario de Playa Girón, justamente, en esos días. Y bueno, también está el premio de Casa de las Américas y una serie de actividades en las que vamos a poder participar en este momento complejo, como saben, que está viviendo Cuba, producto no solamente del embargo que tienen hace 67 años o 66, sino, perdón, me corrijo, porque dije la palabra embargo porque venía leyendo cosas y me quedó en la cabeza, bloqueo criminal total, absoluto, medieval, que se recrudeció y se empeoró con el bloqueo energético, petrolero y demás. Así que bueno, que tuvimos la dicha de ver a Rusia burlando ese bloqueo con el buque Anatole, ¿cómo se llama? Bueno, no importa, un buque petrolero que logró llegar a las costas de Cuba y que parece que también está llegando un segundo, pero hay otro en camino. Hay otro en camino, Marce. Sí, aprovechando, Paula, que estás contando esto, quería algo que se terminó de organizar ayer, y hacer la invitación, en solidaridad con Cuba, también, que es que el viernes 24 de abril, a las 20 horas, en la Casa de la Amistad Argentino-Cubana, que queda en Alsina 1744, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se va a hacer una función de El invierno del oso. ¡Qué bueno! La obra de Manuel Santos Iñurrieta, en donde todo lo recaudado va a ir directamente al Fondo de Solidaridad con Cuba para adquirir los paneles solares. Quienes quieran, es un bono contribución de 20.000 pesos, y la transferencia se hace a la cuenta de la Casa de la Amistad, que es pico.dama.clima, y se pide que, bueno, los que vayan haciendo ese depósito lleven el comprobante para el ingreso el 24 de abril.
cualquier cosa, tanto en las redes de la Casa de la Solidaridad o del Más Cuba, del Movimiento de Solidaridad con Cuba, está la información, y también en las redes del CEFMA, así como suena, CEFMA. Ahí igual lo vamos a estar repitiendo, pero es el 24 de abril a las 20 horas en la Casa de la Amistad Argentino-Cubana, El invierno del oso. Hermosísima de Manuel obra. Santos Iñurrieta. Ya Así saben es. que sorteamos entradas, muchos Así de es. nuestros oyentes han ido a verla, y nuestras oyentes, y además quienes no puedan ir a ver la obra y quieran donar en esa misma En esa área, misma cuenta es donde se también. está juntando todo para la compra de los paneles solares. Todas y todas las que puedan aportar ahí, incluso mensualmente, es muy, muy bienvenido y ese aporte realmente. Bueno, vamos a saludar y agradecer a nuestro productor y coordinador general del programa, Leandro Deza. Yo también le mando un besito a Valentina, que me hizo regalito. Miren, o sea, a los que están mirando por YouTube, miren qué belleza, aros de los pañuelos hermosos y dignos de las madres de Plaza de Mayo. Gracias, Valentina. Y agradecemos también a Gabriela Gugliaro en la operación técnica, genio, y también en la producción artística del programa Lalo Recanatini, y por la Universidad Nacional de Avellaneda, Noelia Giorgi, porque como saben, este programa Diálogo Internacional es una coproducción entre la radio de la UNDAB, por eso también nos pueden escuchar por la FM 90.7, y la AM 530 Somos Radio, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Y también nos pueden ver ahí en el canal de YouTube, que es Somos Radio AM 530. Y también en toda una red de emisoras hermanas de nuestro país y de América Latina, que tienen la gentileza de retransmitir nuestro programa, así que muchísimas gracias, mandamos un abrazo grande. Todo el tiempo me estoy encontrando por ahí con gente, cada vez más, que nos felicita, que nos escucha, alabanzas que no me animo a decir porque sería pecar de poca modestia, pero muchas alabanzas, en serio, mucha gente, muchas, algunos de todo. Gabriel Mariotto me encontró el otro día, me cruzó, me dijo, ay, qué excelente, etcétera, 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 por nombrar a alguien que se conoce, ¿no? Pero mucha gente. Sí, el programa realmente ha tenido un éxito a lo largo de estos años y una persistencia en captar el interés de muchos sectores de toda América Latina, ¿no? Que se quejan de la orfandad y de las noticias internacionales o del sesgo espantoso de las noticias internacionales. Yo tengo algunos ejemplitos, después vamos a analizarlos. Bien. Realmente. Porque hoy tenemos editorial de Atilia Borón, Sí, más tarde. Sí, más tarde. Entre otras cosas. Bueno, antes de contarles de qué va nuestro programa hoy, ¿tenemos libro, Marce? Sí, como no, como todos los sábados, tenemos un libro para sortear. En este caso, Trabajo Informal, Economía Solidaria y Autogestión, que sus autores son Solórzano Gómez, Augusto Marco, Celia Pacheco Reyes. Trabajo Informal, Economía Solidaria y Autogestión, de Ediciones Continente. Y quienes quieran participar por el libro, nos mandan un mensaje de texto por WhatsApp al 11 3200 0530 diciéndonos que participan por el libro, y quien sea ganadora o ganador lo puede pasar a buscar a partir del día martes, como siempre, por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos 921, Ciudad de Buenos Aires. Así que al 11 3200 0530 nos escriben si quieren participar por el sorteo del libro de hoy. Perfecto. Bueno, y hoy, les adelantamos que vamos a estar en un rato más con una entrevista con un compañero, amigo, economista, sociólogo, Bill Hillis, de Estados Unidos. Radicalmente, temporariamente radicado en Quito en estos tiempos, porque él ha estado muchos años viviendo en Ecuador, va y viene entre Quito y Nueva York, y nos va a hablar sobre el panorama político dentro de Estados Unidos y el quiebre, el resquebrajamiento de la coalición MAGA de Donald Trump. Muy importante. Bien. Y después tenemos... Sí, vamos a estar hablando de Perú, porque mañana es la primera ronda electoral
entre unos 35 candidatos que hay, 35 impresionante, ¿no? Impresionante. Y lo tenemos a Carlos Noriega, que es corresponsal de Página 12 en Perú hace muchos años, que nos va a dar una panorámica sobre cómo está el marco electoral en Perú para mañana. Bien, bien interesante. Entre otros temas que vamos a ir abordando entre nosotros aquí en esta tarde. Bueno, entre otras cosas, tema lamentable, ¿no? De la guerra. Más adelante vas a estar vos profundizando, pero si querés hacer un adelanto. Bueno, el adelanto es, digamos, lo significativo que ha sido la mediación, ¿verdad?, de Pakistán, que en realidad es la mediación de China a través de Pakistán. De eso tal vez Marcelo después nos pueda hablar con más detalle. China se ha involucrado muy fuertemente en esta guerra, mucho más de lo que era normal en ella, y ha de alguna manera utilizado su relación tan especial con Pakistán para que Pakistán sirva de anfitrión en este encuentro muy muy importante que está teniendo lugar en estas horas, aunque ahora ya es de noche allá, en Islamabad, la capital de Pakistán. De eso vamos a hablar, hay mucha tela para cortar ahí. ¿Y de qué va tu columna, Marce? Y hoy vamos a hablar en algo que tiene mucho que ver con toda esta situación internacional, que es que esta semana, después de muchos años que esto no sucedía, la líder de la oposición, del partido Kuomintang de Taiwán, está visitando Beijing hasta el día de mañana y reuniéndose con Xi Jinping. Histórico, ¿no? Lo cual es histórico y también tiene todo un mensaje, ¿no?, de un sector muy importante, heredero del viejo partido de Chiang Kai-shek, sí, que claro, fueron a Taiwán tras ser derrotados por la Revolución China. Cuando hay un gobierno independentista en Taiwán en este momento que declara que no quiere volver a ser una sola China, cuando Estados Unidos le ha dado armas, bueno, toda esta situación que sabemos que está sucediendo y que siempre se dice que puede explotar la situación de Taiwán en algún momento, la principal líder de la oposición viaja a China, es recibida por Xi Jinping, y esto creo que es un mensaje del cual vamos a charlar un poco también en la columna. Y no solo recibida, sino que el mensaje de Xi Jinping fue realmente impresionante. Después, bueno, Marcelo, ahondá en eso porque vale la pena realmente lo que dijo ahí. Bueno, adelante pues. Sí, bueno, vamos a una tanda o tema musical y enseguida volvemos con Diálogo Internacional con la primera entrevista. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. Si yo fuera Maradona, viviría como él, porque el mundo es una bola que se viva a flor de piel. Si yo fuera Maradona. Diálogo Internacional, hasta las 20 en AM530. Somos Radio.
Bueno, y acá en Diálogo Internacional, entonces, como les decíamos antes, vamos con nuestro primer entrevistado. Él es Bill Hills, es docente de Nueva York, jubilado actualmente en Ecuador, y como él mismo se define, dice él, un norteamericano antiimperialista, activista. Así que bueno, Bill habla castellano, estamos acá. ¿Qué tal, compañero? Te saludamos a Tilio Borón, Marcelo Rodríguez y Paula Klachko. ¿Cómo estás? Estás muteado, me parece, Bill, porque no te estamos escuchando. Debes estar silenciado. No se te escucha, Bill. Tenés que activar el micrófono. Se ve que estuviste en las marchas por los palestinos, pero no se te escucha. A ver ahora. Ahí está. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Qué tal, Bill? Un gusto muy grande. ¿Qué tal, Atilio? No, es que no veo, es chiquito. Hay como sí. No. Ustedes también chiquitos. Bueno, no, te vemos muy bien y tienes un hermoso panorama de la sierra ecuatoriana detrás, así que la verdad que todas nuestras envidias, ¿no? Por ese paisaje tan hermoso. Sí, es la cordillera. La cordillera. Oriental, sí. Bien. Bueno, mira, Bill. Estamos en Amazonía. Claro. Te estamos llamando porque la verdad queríamos que nos dieras un panorama, a ver cómo ves tú la situación hoy en día del trumpismo, o sea, el MAGA, el Make America Great Again. ¿Qué es lo que está pasando? Hay muchas noticias de que hay una fractura muy fuerte dentro del movimiento, ha habido renuncias de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, ha habido congresistas que se han plantado. Contanos un poquito el panorama para sacarnos de nuestra ignorancia sobre un tema tan complicado como ese. Bueno, muchas gracias por invitarme, ¿no? Es un honor, la verdad. Por favor. Y en la parte, como me decía antes, interna, un poco de Estados Unidos, ¿no? En la economía, la gente cada vez más está reclamando porque las guerras cuestan, ¿no? Estamos gastando no miles de millones, sino millones de millones en guerras innecesarias, opcionales, digamos, que el gobierno decide que, bueno, queremos una guerra y ya después de esta habrá otra, por supuesto, ¿no? Y entonces la gente está reclamando esos millones se podrían gastar acá en Estados Unidos porque hay muchas necesidades, y educación, salud, infraestructura, que está todo mal, inversión en tecnología, en ciencia, que no se hace, con la excepción de investigaciones para uso militar, ¿no? De guerra. Y la otra es que, claro que esta guerra está causando una inflación, todos los costos, los precios suben, la gasolina, ya 6 hasta $8 por galón ahora en algunos lugares. Perdón, Bill, escuché bien, $8 por galón. En algunos lados varía, sí. Según no, varía mucho, hay mucha diferencia, según está en California o en Nueva York o en otro lado, ¿no? Pero el precio normal antes estaba en torno a los 3,5, 4. Como en Nueva York, era el súper, ¿no? Era como 4.20, 4.30. Claro. Antes. Sí. Bien. Y eso también varía un poco. O sea, en otras partes es como tú dices, como 3 y algo. Ya, bien. Sí, hay el súper y el extra. ¿Y el galón es como 1 litro? El galón son casi 4 litros. No, galones. Ni idea, bueno. Bueno, no, el político, eso sí sería. Si no, ya era como un montón. Y la gente cada vez más, la gente que presta atención, ¿no? Porque es otra cosa, un otro problema están todos en sus celulares o haciendo sus cosas y no prestan mucha atención. Pero alguien que si quieren saber lo que está pasando, hay todos los medios hoy en día para hacerlo, ¿no? Y también la gente entiende que es la inmoralidad de la guerra, ¿no? Que es una guerra que hacen es una
bueno, la gente como Trump y como Biden también son criminales de guerra. Netanyahu, por supuesto. Claro. Y la gente va tomando más conciencia de eso, como están prestando cada vez más atención, me parece. Y la misma MAGA, hay divisiones, ¿no? Algunas personas, personalidades de los streamers y todo eso, el más famoso es Tucker Carlson, no sé si han escuchado. Así. Y él está totalmente en contra de Trump. Él hacía campaña para Trump en la elección. ¿Podés comentar igual lo que dijo? Porque no sé si la audiencia lo escuchó. Sí, lo que dijo Tucker Carlson. Bueno, él había hecho campaña para Trump. Sí. Y ahora está totalmente desilusionado, en contra, critica a Israel, es pro palestino, hay algunos como hay una joven también, como era la Owens, ¿cómo era? Es la Candace Owens, es otra, no sé si conocen. No. Ella igual era muy pro Trump, apoyaba en la campaña y ahora ya está todo al otro lado, ¿no? Y Trump ahora sí también está en contra de ellos, atacándolos a ellos, ¿no? Diciendo cualquier cosa. Pero si hay en la misma MAGA, que ahora realmente es MIGA, Israel Great. Israel Great Again. Sí, esta gente le dice así, la verdad. Pero la división es este grupo como Tucker Carlson, como Candace Owens, están horrorizados la guerra y porque lo que están viendo y por el hecho de haber violado las promesas de campaña de no más guerras, ¿no? Pero hay otro también, la base dura de MAGA que lo apoya en todo, que lo apoya esta guerra completamente. Y se puede ser que hay otra división más de gente incluso están en contra de estos acuerdos de paz, quieren que la guerra siga, ¿no? Y hasta el final, que ellos creen que están ganando. Y es lo que los medios les dicen, ¿no? Que estamos bien y claro que Trump también estamos ya. Pero no me escuchen, estoy hablando muy bajo. No, te escuchamos perfecto. Okay. Entonces ellos lo apoyan, incluso quieren que se ataca más y que no hay negociaciones. Claro que Estados Unidos, como ese gran imperio, no le gusta negociar. Y si negocia, nunca es de buena fe, ¿no? Jamás. Y entonces hay este otro grupo que están, hay incluso demócratas importantes. Hay uno Schumer, que es jefe de la banda en el Senado de demócratas, ¿no? Schumer y otro Chris Murphy de Connecticut, demócratas, ¿no? Que también están muy en contra de la paz, es como una rendición, lo toman como así, ¿no? Y claro que ellos representan a los intereses de Israel, totalmente. Schumer es un sionista total y hay tantos así en el Congreso. Entonces ellos van a seguir, como Israel no quiere que termine, ellos van a seguir eso, ¿no? Lo que dicen Netanyahu y los israelíes, ¿no? Y o sea que en eso de que hay demócratas también que están a favor de la guerra, que quieren que siga, o sea, es bipartisano, como dicen, ¿no? Bipartisan. Claro. Pero como decía, hay muchos aliados de Trump que han abandonado el barco, ya están desilusionados y con muchas críticas, ¿no? Ahora, Bill, las encuestas dan una baja muy significativa de la popularidad, de la aprobación, el índice de aprobación del gobierno de Donald Trump. ¿Está correcto eso? Del gobierno de la guerra. Sí, de ambas cosas. Del gobierno de la guerra. Del gobierno de la guerra, están en contra de la guerra como 70% o más, creo. Y claro que Trump ha bajado muchísimo, la verdad que no sé exactamente hasta dónde, pero sí está a la baja, está bajando bastante, entre su propia MAGA, ¿no? También. Sí. Entonces... ¿Y cómo,
¿Qué explicación? Perdón, adelante. No, bueno, te decía, Bill, no, te iba a agregar la pregunta de también qué explicación o cómo explicar el relevo de varias autoridades, entre ellas el jefe del Estado, el jefe del Ejército, del jefe del Estado Mayor Conjunto y otras autoridades, ¿no? ¿Cómo explicarías también esos? Bueno, hay una renuncia que se llama Joe Kent. Sí. Era director del Centro Nacional de Contraterrorismo, ¿no? Sí. Y él dijo que ya no puedo apoyar más esta guerra y puso su renuncia. Y ya es como dice que el secretario de guerra, la secretaria de guerra, que es Hegseth, que es gente que dice que hay que rezar por los tropas y son muy evangélicos, son sionistas cristianos, ¿no? Que hay más cristianos, dice que hay más sionistas cristianos que sionistas judíos incluso. Sí, nuestro presidente es uno. Lamentablemente. Pero Hegseth sí despidió el jefe del ejército y 2 generales más. Que eso también la gente está preguntándose qué pasa, cómo están haciendo eso, que algo está mal. Entonces eso también despierta alguna duda o cuestionamiento, confusión en el público, ¿no? Pero es cierto eso. Pero como yo soy de Nueva York, de Brooklyn, donde hay una comunidad judía muy grande. Creo que en Nueva York hay como 2 millones y diferentes grupos ortodoxos, y muchos, miles y miles son de los judíos, son pro-palestinos ahora, y en contra de Israel, contra antisionistas. En Nueva York hay el Gran Centro, la estación, donde el centro es un salón enorme con un reloj en el medio. Sí, tomaron el Gran Centro, este grupo de judíos, ¿no? ¿Qué decir, perdón, el Grand Central Station? ¿Ellos tomaron eso? Sí, el centro donde está el reloj. Ajá. Y también tomaron la Estatua de Libertad en la isla, y creo que estuvieron en el Capitolio en Washington. Pero es un grupo yo apoyo, que se llama Jewish Voice for Peace, la voz judía por la paz, que va creciendo también. O sea, es totalmente lo contrario del IPAC y los otros grupos que tienen no. Pero va creciendo, eso también ayuda a desarrollar conciencia en la gente. Pero en Nueva York hay mucha. Yo iba a marchas en Manhattan, multitudes, y una buena parte eran judíos que hablaron con discursos y todo, ¿no? Y como digo, los ortodoxos también, que no reconocen Israel, que el judaísmo, incluso la Biblia no autoriza que hay un Estado, ¿no? Y todo eso. Entonces, no, la idea de un Estado judío para ellos es totalmente en contra del judaísmo y nada. Y claro que con la violencia no siguen los valores de paz, de vivir con la gente en paz. Y Bill, ¿cómo estás? Sí, disculpa. ¿Cómo estás? Marcelo Rodríguez te saluda. Te hago una consulta. Dado este resquebrajamiento que vos hablás en todo el espacio MAGA y los debates que hay entre los republicanos, estas destituciones o renuncias en las Fuerzas Armadas, ¿cuáles son realmente hoy los sectores del poder que están apoyando a Trump todavía sin fisuras, con toda su fuerza en esto que está llevando adelante? Bueno, seguro que es, como siempre en una guerra, es lo que se llama el complejo militar industrial, ¿no? Armamento, el Raytheon, Boeing, General Dynamics, Northrop, sí, ellos como Lockheed. Lo que pasa es que la guerra es un negocio redondo. Claro, no puede terminar. No, entonces una vez que tengo una guerra como en Ucrania, no quieren que termine nunca, porque ya, no. Entonces eso es también la guerra como negocio redondo, y si ves toda la historia de Estados Unidos, es una guerra tras otra, ¿no? Como la película, una batalla tras otra. Y
O sea, uno podría decir que la amenaza existencial más fuerte a la American Way of Life, tal como es la paz mundial. Estados Unidos no es el enemigo, la paz es la enemiga. Y bueno, hay gente que vive en el sur global y conocen toda esa historia, sobre todo en América Latina, lo saben muy bien, que la paz no les gusta. No les gusta. La paz no es negocio para ellos. La paz no es negocio. Claro. No vende. No. Nadie se compra acciones en una corporación. Pero en cambio, cuando empieza una guerra, todo el mundo corre a comprar acciones en Raytheon, en Boeing. Qué horrible. Y suben el valor de las acciones. Ahora dime, Bill, ¿y qué hay de las grandes tecnológicas que también están hoy en día muy involucradas, verdad? Con la guerra. El caso de Palantir, para poner un ejemplo más escandaloso, sí. Pero las otras grandes... que antes eran más filosdemócratas, claro, ¿no? Claro. Y que ahora están alineadas con Trump. ¿Cómo se llama ese lugar ahí cerca de California? Ya Valley, no sé. Silicon Valley. Silicon Valley. Ya la edad de unos proyectos. Sí, ellos, claro, apoyan también. Ellos son un gran apoyo. Porque también la guerra es una oportunidad de probar, de experimentar, de probar las nuevas armas, las nuevas tecnologías, ¿no? Para ellos, ¿no? Porque, como digo, la tecnología está orientada casi siempre a la guerra. Aunque después habrá otros usos, ¿no? De más civiles, ¿no? Pero hasta el internet, la computadora, todos salieron de investigación para usos militares. Claro. Financiado por el Departamento de Defensa, claramente. El Pentágono. Claro. Y también ellos dicen que ese presupuesto del Pentágono, que es enorme, que también ellos dicen que es ¿cómo se puede decir? Eso es un empleador, ayuda a crear empleo en cada estado, en las universidades, donde está la investigación, hasta en MIT con Chomsky. Chomsky siempre decía que algunas investigaciones que era, si eran financiadas por el Pentágono. Y MIT es la universidad favorita, ¿no? del Pentágono. Pero sí, bueno, y también el Congreso. La gente se olvida muchas veces del Congreso, ¿no? Que tiene mucho que ver. Y podría controlar y parar todo lo que está haciendo Trump. Podría haber parado el genocidio, pero se cae en la boca. Porque después se acusa de antisemita, también reciben dineros de los lobbies, ¿no? El famoso lobby pro-israelí. Y entonces, pero el Congreso también se queda callado. Podría hacer muchas cosas el Congreso, pero son cobardes. Incluso algo como la legalización del aborto, no lo toca. Abolición de la pena capital, no lo toca. Pero en esto tampoco, porque es el lobby, hay un John Mearsheimer, no sé si sí. Libros sobre el lobby, ¿no? Que él pone mucho énfasis en la influencia, la presión del lobby de pro-Israel, que sí. Es muy fuerte. Él es profesor de la Universidad de Chicago, ¿verdad? John Mearsheimer, ¿a él te refieres? Es la Universidad de Chicago. No es un Chicago boy, pero no. Es de Chicago. Claro. Ahora, dime una cosa, hablando del Congreso, perdón, bueno, compañeros, ustedes digan, dale. Va a haber elecciones de Congreso ahora el primer martes de noviembre. ¿Cómo hay algún tipo de especulación sobre si pudiera haber una corrida, una derrota muy fuerte de los republicanos en la Cámara de Representantes, que se renueva en la totalidad de sus miembros? Bueno, claro que en noviembre, el 3 de noviembre hay elecciones, medio término, sí. Donde la Cámara de Representantes se renueva totalmente, completamente, 435 puestos, porque su término solo son 2 años. Claro. Recién están elegidos y ya están en campaña para la próxima elección. Pero es cada 2 años se renueva totalmente la Cámara de Representantes, ¿no? Y son 435 puestos y 35 puestos para el Senado, 39 gobernadores
En este momento en el Senado hay 53 republicanos, Sí. y 45 demócratas. Y en la Cámara Baja de Representantes hay 217 republicanos y 214 demócratas en este momento. Ah, Pero claro que hay predicción, hay encuestas que están haciendo, preguntando a la gente en noviembre que piensan votar por republicano o demócrata, ¿no? sí. Y la diferencia entre los que dicen republicano o demócrata sale entre 4 y 8% de diferencia a favor de los demócratas. Ya. Y, o sea, si los republicanos tienen 40% que van a votar, el otro tiene 48% que dicen que van. Y si sigue así, es por eso también hay gente en contra de la guerra. Claro. Republicanos pensando en noviembre y que les va a perjudicar, que es cierto, por supuesto. Y dicen que con esta predicción de que van a salir muy bien los demócratas en esta elección y van a quedar como mayoría en la Cámara, en las dos cámaras, y en ese caso enseguida habría un proceso de destitución. ¿Cómo se llama? Destitución. Un juicio político. Así es. De Trump. Entonces va a ser interesante ver, porque la gente dice que él no va a llegar a los 4 años. Y o sea que a fines de año, entonces diciembre o el próximo año, si todo sale como dicen que va a salir en noviembre, seguramente va a haber un proceso, un juicio político. Pero, Bill, y dentro de falta tiempo todavía hasta noviembre y todo, pero ¿se vislumbra algún cambio al interior de los demócratas? Porque pudimos ver, qué sé yo, con el alcalde de Nueva York, Mamdani, que bueno, tiene un sesgo más, bueno, su solo ser inmigrante y tiene un sesgo más democrático, más inclusivo, y otras figuras también. ¿Cómo está la relación de fuerzas al interior de los demócratas? Porque bueno, como siempre vos acabás de demostrar en esa supuesta democracia pluripartidaria que no es tal, porque vos mismo recién dijiste muy cerrada la composición del Congreso, demócrata, republicano, punto. O sea, es un bipartidismo que en realidad es un unipartidismo porque están más o menos en el mismo camino de responder los intereses de largo plazo del Estado profundo. Pero digo, así todo... tienen sus diferencias. Entonces te repregunto, ¿se vislumbra algún cambio que pudiéramos calificar como más tirado a cierto progresismo dentro del Partido Demócrata o no? Bueno, claro que hay que decir que desde las últimas décadas ha habido un movimiento hacia la derecha, cada vez más. Al revés. Ese espectro político de izquierda a derecha ya ha cambiado mucho a la derecha. Y los demócratas y los republicanos son nalgas del mismo poto. Claro. Dos nalgas, o sea, trasero, como se dice. Y claro que yo no voto por ninguno de los dos, sino por supuesto. ¿Y tenés por quién votar? ¿Hay otras alternativas? Bueno, claro, hay otros partidos, claro. El Partido Verde, Green, que estaba, yo no estaba, pero hubiera votado por Jill Stein, que estaba en eso. Pero todo está controlado por los demócratas republicanos. Se juntan. Hace unos años, en 2000, 1900, 2000, 1990, 2000, hubo un candidato de un tercer partido. No era de izquierda, que se llamaba Ross Perot, no sé si alguno. Sí, me acuerdo, muy bien. Y entonces en los debates, en el debate presidencial, dejaron participar a Perot y terminó ganando 20% del voto. Entonces el que pierde dice que bueno, sí, no. Entonces, de todas formas, a partir de ahí ya no dejaban nunca más, porque como digo, todo entre republicanos y demócratas, no dejaban nunca más que participe
un otro candidato que no sea de sus partidos, ¿no?, en los debates. Y también los candidatos tienen que aplicar para estar en el boleto en cada estado, ¿no? Sí. Y los republicanos y los demócratas siempre tratan de bloquear, y con mucho éxito, para que no aparezcan en el boleto, en los estados. Y entonces, claro que ellos, republicanos y demócratas, aparecen en todos los boletos, pero no los otros partidos, en muy pocos. Bill, yo te agregaría esto. Tú sabes que viví mucho tiempo en Estados Unidos, en diferentes ciudades, sobre todo donde más tiempo estuve fue en Boston, ¿verdad? En New England, ahí estudiando. Y es impresionante que los diarios... Yo leía a contramano. ¿Perdón? Yo leía a contramano. Tú leíste a contramano. Ah, bueno, mi libro. Sabe tu vida. Bueno, muchas gracias. Conozco la historia. Ah, bueno. No, pero te quería decir. Qué bueno, me alegro. Habría que traducirlo al inglés si se puede. Contramano, ya repitamos a la audiencia. Es el libro que escribió Alexia Maschholder junto con Atilio Borón, que es una historia de vida. Historia de vida, mejor Así dicho, es. ¿no? Linda, Bueno, hermosa. pero a mí lo que me impresionaba, por ejemplo, en Boston, era que me tocaba ver varias elecciones, dos presidenciales. Los diarios no informaban absolutamente nada de ningún partido que no sea el republicano y el demócrata. Y yo sabía que había, porque en Harvard había gente jóvenes que planteaban por el Democratic Socialist for America, los verdes, etcétera. Los diarios, el Boston Globe, por ejemplo, que es el gran diario de allá, no decía una palabra. El New York Times tampoco. No, claro. O sea, la conspiración de los medios para forzar la idea de que acá hay solo dos partidos políticos, republicanos y demócratas, y punto. Y como dice Chomsky, los dos son las alas del mismo partido del gran capital. No hay una diferencia real. Ahora, en la época de Roosevelt, sí, los demócratas eran otra cosa. Pero hoy en día, digamos, y por eso a Bernie Sanders lo bajaron completamente de la campaña electoral, ¿verdad? Claro, eso fue obra de Obama, obviamente. ¿De Obama? De Obama, como ahí en el partido demócrata hay un consejo como que del líder del partido, y Obama está en eso, y él usó su influencia, su poder y su presión para sacar a Sanders para que no fuera candidato, y estaba bien encaminado a hacerlo, ¿no? Y de repente paró ese movimiento, pero Sanders medio se aceptó, se conformó, habló de Biden como su gran amigo, y no sé, pero Sanders es independiente, no es demócrata. Última preguntita. Sí, Bill, última preguntita por mi parte, no sé, esta agresión, además del guerrerismo irracional, la muerte que lleva, que desparrama por Asia Occidental, Trump y el Estado profundo de Estados Unidos, estas agresiones permanentes que han hecho sobre Venezuela, la asfixia contra Cuba, la misma política criminal represiva del ICE para con los migrantes dentro de Estados Unidos, la violencia que desparrama por nuestro continente, ¿cómo es valorada también al interior de Estados Unidos? Bueno, es que en el interior, el hinterland es enorme. Claro, la vida política tiene más tiene lugar en las dos costas, ¿no? En el aquí, en el noreste, ¿no? Y Nueva York, en California, ahí está más concentrada, y también tiende a ser más del Partido Demócrata, ¿no? Pero el resto ya figura, o sea, en la elección presidencial, como no es voto popular. Entonces, esos estados que están en el interior, siempre en los últimos meses, ante elecciones, los candidatos tratan de ir a capturar votos.
Y ahora le salió más a Trump. Trump ganó todo lo que se llama los swing states, donde podría ir de un lado a otro lado. Y él ganó todos esta vez. Fue una masacre lo que hizo Trump. En ese voto no popular, sino de cada estado. No fue una masacre, como 300 y algo a 200 con Cámara. Pero Cámara tampoco si estaba como Biden en la cuestión de genocidio, y hasta dijo que si yo sea presidente voy a atacar a Irán. Entonces Tú dices Kamala Harris estaba en posturas muy guerreristas también ella. Claro, era como fiscal general de California. Uh-huh. Incluso Trump le había donado $18,000 a la campaña de Kamala Harris para fiscal general del estado de California hace unos años. Bueno. Una cosa, Argentina también tuvo su experiencia con Irán, uh-huh. ¿no? Cuando hubo el atentado contra la AMIA. Inmediatamente salieron Irán y Hezbollah, lo hicieron, ¿no? Sí. Bueno, eso se puede discutir en otro momento, pero también la colaboración de Israel con la dictadura, con Videla, contra los mismos judíos argentinos. No sé si conocen la historia de eso toda. Como en Argentina hay menos de 1% de población son judíos. En cambio, de los 30.000 desaparecidos, 13% son judíos. Entonces muchas familias iban a Daya, a AMIA, a buscar ayuda. Nada, cero, nulo. Israel tiene un contrato con Videla mandando armas de Israel a la dictadura, sabiendo que iban a ser usadas para matar judíos. Incluso cuando tomaron preso a Timerman, uh-huh. que fue preso, torturado, y finalmente fue liberado por las presiones que hicieron. Él dijo que un día llegó un representante de la DAIA y le pidió que firmara un documento donde decía que le habían tratado bien. Y bueno, mejor, queremos hablar de otra cosa, ¿no? Así que, bueno, Bill, te agradecemos mucho tu presencia en Diálogo Internacional. Quisiera terminar con una cosita. Dale. En América Latina muchas veces hay cierta ingenuidad con respecto a la política norteamericana, incluso creyendo que los demócratas de alguna manera van a ser mejores que los republicanos. Uh-huh. Sí. Y en algunos casos puede ser que sí, pero en la parte de política extranjera, para nada. Incluso los demócratas son conocidos como el partido de la guerra, claro. No republicanos. Desde la época de Bill Clinton cambió todo eso. Pero uno va a la lista de los demócratas. Truman, bombas atómicas, Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Kennedy, invasión a Cuba, Alianza para el Progreso. Y en esa Alianza para el Progreso parte de eso era la formación de escuadrones de la muerte en Colombia, y también la formación de, no sé si consta en ese grupo que representa el sindicalismo norteamericano, de sindicatos libres. Eiffel creo que llamaban eso. Era parte de la Alianza para el Progreso, de la incorporación, la colaboración del AFL, ¿no? con Washington. Y en Ecuador todavía aquí hay una oficina, cambiaron el nombre. Y fueron ellos, los sindicatos, este sindicato libre, como dice, participaron tuvo un papel muy importante en el golpe en Brasil en 64 y con Chile también, cuando ellos organizaron los camioneros. Los camioneros, claro, todo el boicot al gobierno de Allende. Claro, eso es. Johnson, que vino, Kennedy, ya dije, Lyndon Johnson, era era la escalación, ¿cómo se dice? Escalación de la guerra en Vietnam. Uh-huh. Y la invasión a la República Dominicana. Había con él llegaron a ser como 500,000 soldados norteamericanos en Vietnam. Y eso era Johnson, ¿no? Después Jimmy Carter con su consejero Brzezinski, ¿se acuerdan? Sí. Y él estuvo hasta enero de 81.
Jimmy Carter. Incluso él empezó también la formación de los Contra, Nicaragua, y la Mujahideen en Afganistán. Era de Brzezinski, mejor dicho, pero era en la época de Jimmy Carter. Bill Clinton, todos esos son demócratas, ¿no? Cuando bombardearon a Yugoslavia y la guerra de Kosovo, Claro. todo eso era en la parte de el Bill Clinton. Después Obama, con su orden ejecutiva, Venezuela es una amenaza extraordinaria a la seguridad nacional y la política extranjera de Estados Unidos, ¿no? Y con eso también empezó todo lo que ahora ya vemos hasta dónde han llegado. Y Obama también hubo 7 guerras, él manejaba al mismo tiempo. Pero como era presidente demócrata y el primer presidente negro, bueno, tuvo luz verde o sea, la gente miraba para otro lado. Así es. Interesante porque Obama, el primer presidente negro de Estados Unidos, también fue el primer presidente de Estados Unidos que destruyó un país africano, Libia. Claro. Qué duro. Se mataron miles y miles de color, negros. Y después habla de Black Lives Matter. Sí, tienen una tarjeta de seguro social de Estados Unidos, eso sí. Pero si son Black Lives en tercer mundo, no tanto. Oye, Bill, se nos va el programa, hermano. Así que tenemos... Biden con la guerra de Ucrania y Gaza. Biden lo tenemos más presente porque es más reciente, el genocidio en Gaza. Está bien, ya estoy. Bueno, oye, muchísimas gracias. Espero que haya sido algún interés entre su público y otra vez, muchísimas gracias por invitarme. Ha sido un gran honor en la radio de las Madres. Muchas gracias a vos. Muchas gracias, Bill. Hasta muy pronto. Un gran abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Hablábamos con Bill Hills, neoyorquino, desde Ecuador, ex docente, jubilado, activista. Bueno, con esto nos vamos a una pausa, Diálogo Internacional, y ya volvemos. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM 530. Somos Radio. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM 530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Hay que tener memoria, pero también cuestionarnos todo el tiempo. ¿Memoria y qué? ¿Memoria y cómo? ¿Memoria y para dónde? Voces y cantos, historia y futuro. Lo que fue y será de las Madres de Plaza de Mayo. La Plaza y la Palabra, con Demetrio Iramain y Luis Iramain. Los domingos a las 13, en AM 530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo.
Alimentos Cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Carlos Polimeni y Esteban Morgado presentan Resistencia Tanguera. Una guitarra, una voz, un repertorio extraordinario y grandes artistas invitados. Primera función, sábado 19 de abril, 20 horas en La Carbonera. Carlos Calvo 299. Un espectáculo jugado, intenso, necesario. No te quedes afuera. Entradas en Passline. Siempre se van los imprescindibles, ¿viste? Pero quedan los discursos, si vos querés y los escuchás, son libros de política. Las madres decimos, más vale un toma que dos te daré, pongan el cuerpo, pongan el culo, pongan las bolas. Toda la gente que acompaña a Macri quiere hacer del país una gran empresa. Y el país no es una empresa, es una patria que nos pusieron Néstor y Cristina en nuestras manos y que nosotros tenemos que cuidar. Pero cuidar de verdad, no en el café, no en la casa, no protestando por teléfono. Las protestas en las calles, en las plazas, en las veredas, con pintadas, con lo que sea. Néstor no se murió, Néstor no se murió. Néstor vive en el pueblo, la puta madre que lo parió. Eve de Bonafini, AM 530. Somos radio, somos Eve. Diálogo Internacional, hasta las 20 en AM 530. Somos radio. Seguimos en Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América. Agradecemos a los más de 500 personas que nos están viendo por YouTube y a quienes nos escuchan también por la radio clásica y por Radio CUT y por todas las herramientas. Y también estábamos leyendo un montón de mensajes que nos llegan. Entre ellos, Julio de Santa Rosa agrega a lo que hablaba el compañero Bill desde Estados Unidos. También dice que, claro, comenta esto de que Israel bombardeó una de las 20 sinagogas que existen en Teherán esta semana, sí, claro. Tremendo. Además de las centenas de ellas diseminadas por todo Irán. Dice, la comunidad judía iraní declaró su apoyo al gobierno iraní. Bueno, sí, no son suicidas. La verdad que es impresionante eso, ¿no? Que Israel bombardeando sinagogas. Se ve que la inteligencia artificial un poquito a veces le falla. O no, o lo hacen adrede. Y después también, bueno, mandamos un montón de saludos y abrazos a toda la oyentada, muchas que nos escuchan sábado a sábado, nos felicitan. Ahí lo tenemos también a nuestro amigo Roberto Casella de Italia, que siempre nos escucha y nos cuenta que se movilizaron en Italia en solidaridad con Cuba, que hubo en varias de las principales avenidas de Roma, hoy 11 de abril, marcha organizada por la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba, más de 10.000 personas. Así que bueno, muy bien, muy bien. Bueno, vamos ahora a otra nueva entrevista. Marce, ¿querés presentarla? Sí, estamos ya conectados con Carlos Noriega, que es corresponsal de Página 12 en Perú, porque como comentábamos al principio del programa, mañana, domingo 12 de abril, hay elecciones presidenciales en Perú, así que buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Aquí desde Diálogo Internacional te saludamos Paula Klachko, Atilio Borón y Marcelo Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Carlos, buenas tardes, qué gusto. Buenas tardes.
Yo agregaría la presentación de Marcelo, que es absolutamente correcta, pero darle un énfasis más. Es probablemente el decano de los corresponsales internacionales de Página 12, ¿no es cierto? Lo cual no es poca cosa, y un gran conocedor. Nuestros respetos. Con gran conocedor de la política peruana, por eso te llamamos, Carlos. Así que bueno, cuéntanos cómo nos movemos en este ¿Cómo entender? laberinto de tenemos 35 candidatos, o alguno se bajó ya, o cómo es la cosa. Sí, bueno, nos movemos en una gran incertidumbre, ¿no? Llegamos a las elecciones mañana sin saber mucho qué va a pasar. Como digo, hay un voto muy disperso entre 35 candidatos y eso hace que el primer puesto, el primer lugar, distintas encuestas, está Keiko Fujimori, pero apenas llega al 13%. Es decir, la única seguridad de mañana es que no se define esto mañana, sino que va a haber una segunda vuelta. Eso ya es una certeza, porque ningún candidato apenas, como digo, el primer lugar llega al 13%, ¿no? ¿Cuándo? Esa dispersión del voto. ¿Cuándo la segunda? 13. No, ¿cuándo digo la segunda vuelta? La segunda vuelta sería el 7 de junio. Ajá. Sí. Esta dispersión del voto entre 35 candidatos de alguna manera es algo que está ayudando a Keiko Fujimori para, con tan baja votación, poder meterse en segunda vuelta por cuarta vez consecutiva. Hay que recordar que las 3 elecciones anteriores, Keiko pasó a segunda vuelta, pero perdió en las 3 en la segunda vuelta por el alto antivoto, el alto antifujimorismo que hay en el país, donde en una segunda vuelta se cerraron, los electores cerraron filas un poco en contra de su candidatura y del retorno al autoritarismo fujimorista, ¿no? Ahora, en estas elecciones, como te digo, ahí está en primer lugar, pero con una diferencia muy poca, y tampoco es seguro ni que quede primero, e incluso no es seguro que pase a segunda vuelta. Muy cerca está, y en impredecible, y a veces incomprensible, que es la política peruana. En la última semana apareció un candidato que hace 7 días estaba en el rubro de otros, y está ahora peleando el segundo puesto, que se llama Ricardo Belmont. Es un animador de televisión retirado, es un personaje, una persona de 80 años, que en el año 1989 fue el primer outsider de la política peruana, un poco que abrió camino a Fujimori cuando fue electo en ese entonces alcalde de Lima. Pero lo paradójico es que este personaje de 80 años, con casi 40 años en la política, está siendo votado por muchos electores en nuestras listas porque es visto como lo nuevo, como una especie de un nuevo outsider. Él es un populista que a veces es difícil definirlo ideológicamente, porque en su carrera se ha movido desde el populismo de derecha. En los últimos años salió con el partido de izquierda que apoyó a Castillo para la presidencia. O sea, más allá, creo que definirlo tal vez como una especie de populista oportunista, ¿no? Eso es. Y luego otros candidatos que pelean ahí es Carlos Álvarez, que es un cómico de televisión cercano al fujimorismo también, que es un imitador de políticos, que en la dictadura de Fujimori se hizo muy conocido porque hacía imitaciones para ridiculizar a los opositores al régimen y promover la candidatura de Fujimori a la reelección. Y también está el ultraderechista exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Ellos son un poco lo que están peleando en el cuarto puesto, pero muy cerca y muy atrás viene un candidato de la izquierda, que es Roberto Sánchez, que reivindica al expresidente Castillo, pide el voto un poco en nombre de Castillo, tiene fuerza en el sector rural. Algunas encuestas le dan a él entre 7 y 8% y con una tendencia al alza. Y con el puntero en 13% y el segundo puesto alrededor del 10%, eso lo puede poner en la pelea, ¿no? Que fue ministro de Castillo, ¿verdad? Él fue ministro de Comercio de Castillo, efectivamente, y actualmente es también congresista, ¿no? Y después vienen otros 2 candidatos cerca, que con menos opción, porque no se le puede descartar, que son el socialdemócrata Alfonso López Chao, que saltó un poco al primer plano cuando las protestas contra Boluarte, que fueron brutalmente reprimidas y dejaron medio centenar de muertos. Él era rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, una de las principales de Lima, del país, y él abrió la puerta de la universidad para, acoger y dar protección a los manifestantes que habían llegado al interior del país, y un centro derechista que es Jorge Nieto. Esos son de los 35, los 7, que llegan con cierta vida a la elección de mañana, ¿no? Ahora, ¿qué tal, Carlos? Más allá de esta elección presidencial, que como vos decís no se va a definir mañana, entre candidatos de derecha se va a terminar definiendo el balotaje, ¿no? Sí, está la posibilidad de una sorpresa, de un ascenso de Sánchez, que podría meterse en la pelea, y López Chao, que es un
un socialdemócrata, un personaje de centro izquierda, que tiene poca opción, pero está ahí en el grupo de los 7. El resto sí van entre la centro derecha y la ultraderecha. Pero también una de las particularidades llamativas de esta elección en Perú es que después de décadas vuelve a votarse 2 cámaras, que vuelve a ser bicameral la representación, y eso sí se va a definir mañana, la representación en las 2 cámaras, ¿no? Sí, exactamente. Mañana es la producción parlamentaria. Como tú dices, la bicameralidad fue anulada por la dictadura de Fujimori el año 92 y él impuso, en la cuestión fujimorista, impuso un Congreso unicameral. Esto ha sido cambiado y desde entonces, después de más de 30 años, se vuelve a elegir un Senado, ¿no? Se eligen 60 senadores y 130 diputados, que es, digamos, la composición completa del Congreso. Aquí se cambia, digamos, cada 5 años completo el Parlamento. Y eso sí se define mañana. Lo que se prevé es que ahí haya también la dispersión del voto, ya que no haya ningún grupo. No va a haber ninguna, yo te quería preguntar, no va a haber ningún bloque mayoritario, dado la dispersión que se muestra, ¿no? No hay ningún bloque mayoritario, puede haber una dispersión precisamente del voto. Digamos, grupos de derecha, si se juntan, podrían hacer cierta mayoría, pero esta dispersión que se espera en el Congreso, digamos, lo que amenaza es que pueda prolongar esta crisis de inestabilidad política que vive el país hace 10 años, en la que el Congreso ha destituido presidentes y hemos tenido 8 presidentes en los últimos 10 años, ¿no? Sobre todo, digamos, si ganara, digamos, no perdiera Keiko Fujimori, ganar un candidato que no es de ese bloque de la derecha, ultraderecha, y si esta derecha y ultraderecha tuvieran una importante, digamos, representación en el Congreso juntándose, eso seguramente le haría muy difícil la vida a ese presidente y, digamos, podríamos repetir todo este ciclo de inestabilidad y de destituciones presidenciales, ¿no? Eso te quería preguntar, porque en esta Cámara Única vimos todos estos procesos de destitución de presidentes. Ahora, volviendo al sistema bicameral, ¿cómo va a operar el mecanismo de destitución? ¿Tiene que ser en las 2 cámaras, en una de ellas? No, la destitución final del presidente la decide el Senado. El Senado, claro. El Senado, digamos, este Senado que se ha armado ahora es un Senado bastante poderoso, incluso algunos dicen que tienen más poder que el propio presidente, porque el Senado es el que decide, puede destituir al presidente, incluso puede destituirlo con esta figura de la incapacidad moral, que no requiere una acusación concreta, claro, que es bastante subjetiva, porque no se define, y que ni siquiera requiere un juicio político previo, que se puede destituir, digamos, en cuestión de días, ¿no? Se presenta una moción de incapacidad moral, se le da 3 días al presidente para que se presente al Congreso, al Senado, y el Senado vota su destitución sin necesidad de presentar pruebas de ningún delito ni nada, simplemente por esta, digamos, figura tan ambigua de incapacidad moral. Para el Senado puede hacer eso. El Senado también nombrará a todas las autoridades, a la Junta Nacional de Justicia, que es la que elige jueces y fiscales, al Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo, a los directores del Banco Central de Reserva. Todo eso está en manos exclusivas del Senado, y en la Constitución, digamos, existía una figura para balancear un poco el poder del Congreso, esta capacidad del Congreso de destituir al presidente. Existía la figura que el presidente podría disolver el Congreso si le, digamos, censuraban a 2 gabinetes ministeriales. Ahora el presidente podrá, eso se mantiene solo para la Cámara de Diputados, pero bajo ningún caso el Senado podrá ser cerrado por el presidente. Es decir, el Senado puede destituir al presidente, pero el presidente no puede hacer nada frente al Senado. Ajá. Ahora, ¿qué chances vos ves que pueda tener el Keiko de romper esa racha de 3 elecciones, 3 balotajes derrotadas? ¿Crees que esta vez puede ser diferente la cosa? Mira, es difícil decirlo. Las encuestadoras hicieron simulacros, una posible vuelta de Keiko Fujimori con distintos posibles candidatos, y en todas perdía. En todas perdía. Todas perdía. El tema es, como dice la encuestadora, que no hicieron ningún simulacro con la posibilidad de que su rival sea populista Ricardo Belmont, que puede pasar a segunda vuelta, porque hasta hace 6 días nadie lo tenía como una posibilidad de meterse al balotaje, ¿no? Entonces no se hicieron esa encuesta. Pero, digamos, es muy probable que esa tendencia se repita, ¿no? Entonces, sí, es bastante probable que Keiko Fujimori vuelva a perder. No es seguro. Hay que recordar que las 2 últimas veces perdió, pero perdió por poco más de 40.000 votos, por una diferencia bastante estrecha contra Castillo y antes contra Kuczynski, el 2016, ¿no? Contra Castillo perdió a pesar de que hubo una masiva y, digamos, brutal campaña en todos los medios contra Castillo, de ataques a Castillo permanentes, de desprestigio,
digamos, resucitó una especie de terror al comunismo, se decía que se venía el comunismo, una campaña macartista así durísima, y a pesar de todo eso, Keiko perdió la elección con Castillo, ¿no? O sea, digamos, sería sorpresivo que pierda, más bien lo sorpresivo sería que Keiko gane, ¿no? Pero es difícil preverlo ahora porque en segunda vuelta, digamos, todo comienza de cero y mucho también depende de con quién se enfrente, ¿no? Dime, Carlos, ¿Castillo ha hecho algún pronunciamiento en favor de algún candidato de los 35? Digo, porque tenía ahí una oferta muy amplia para elegir. Sí, Castillo se ha pronunciado, está apoyando la candidatura de este candidato de izquierda que decía Roberto Sánchez, que fue su ministro. Castillo lo está apoyando directamente, incluso algunos funcionarios del gobierno de Castillo, incluso familiares de Castillo están yendo en las listas parlamentarias de Sánchez. Sánchez ha hecho campaña pidiendo el voto, más que para él, pidiendo casi como un voto de desagravio a Castillo, que el voto de él es un voto de desagravio a Castillo. Digamos, ha utilizado la figura para hacer campaña, incluso se presenta con el sombrero que usaba Castillo, que es casi un símbolo del castillismo. Entonces, digamos, sí, es el candidato de Castillo, no solamente porque lo dice Sánchez, sino también porque lo ha dicho Castillo, ¿no? Sánchez, por cierto, ha anunciado que de ganar indultará a Castillo, ¿no? Pero eso también lo han dicho otros candidatos, también lo ha dicho López Chao, el socialdemócrata, y hace 2 días lo dijo también Belmont, también se pronunció por el indulto. Sí. Belmont es de la época de Henry Piz García, cuando Henry era alcalde de Lima, me parece, puede ser, Sí, es de la misma época, de los años 80. Él en ese entonces era un, digamos, animador de radio y de televisión popular, porque, digamos, fue uno de los primeros que aquí, digamos, como que abrió los canales de comunicación telefónica para conversar con los oyentes en un programa que se llamaba Habla el Pueblo. Sí. Eso lo hizo muy popular. Es precisamente en esos años 80 donde García era presidente. Piz estaba en la municipalidad de Lima como teniente alcalde de Alfonso Barrantes, y en las elecciones del 89 es que aparece, digamos, este animador Belmont, que era ya bastante popular, da el salto a la política y se presenta como independiente. Ese era un momento en que los independientes, cuando se presenta Belmont, no tenían espacio en la política peruana, que estaba en ese momento, no existía la dispersión de ahora. Habían cuatro partidos, que eran el Partido Aprista de García, la Izquierda Unida, que luego se dividió en 2 frentes, y un bloque de 2 partidos de la derecha, ¿no? Digamos, y entra Belmont y rompe eso, y como te decía, se convierte ahí el 89 en el primer outsider ganando la Municipalidad de Lima, ¿no? Aquí en la Argentina, Carlos, sabes que hay varios economistas o dirigentes que presentan a Perú como un ejemplo, ¿no? Por la estabilidad macroeconómica, la continuidad del presidente del Banco Central, etcétera. Y en estas últimas semanas, en varios programas de radio, de televisión, se escuchaba que decían que el desafío que va a tener este domingo Perú es ver si esa estabilidad que ha logrado en lo económico lo puede trasladar a lo político. Por lo que con nuestros 35 candidatos, etcétera. Que esta percepción, esta idea que quieren vender algunos políticos y comunicadores aquí en la Argentina, ¿qué reflexión te merece vos conociendo tanto la realidad peruana? Sí, lo primero es que, digamos, que trasladar, que conseguir así a corto plazo, después de las elecciones de este domingo, una estabilidad política es algo que se ve bastante complicado y bastante difícil. Respecto a la estabilidad económica, efectivamente, hay una estabilidad macroeconómica con índices de inflación bastante bajos que rodean entre el 1 o 2% anual, niveles de deuda también relativamente bajos, igual en el caso del déficit fiscal, ¿no? Hay esa estabilidad macroeconómica que siempre aquí los políticos han dicho que esto marchaba por cuerdas separadas, que la crisis política no afectaba la situación económica. Sin embargo, cada vez que surge la posibilidad que un candidato de izquierda que cuestione el modelo neoliberal, digamos, tenga posibilidad de éxito, entonces cambian el discurso de las cuerdas separadas y dicen que la política, digamos, sí estaría afectando a la política si es que toma protagonismo alguna candidatura de izquierda, ¿no? Entonces, digamos, esto de las cuerdas separadas no les funciona si es que, digamos, alguien de izquierda toma un protagonismo político. Ahora, esto de la estabilidad y de presentar la economía peruana como una especie de ejemplo, de modelo y de éxito, yo creo que es algo bastante relativo, porque hay ciertamente una estabilidad macroeconómica, pero eso va acompañado
de la otra parte. La otra parte es que esta es una economía con casi 80% de informalidad. Claro. Con un alto nivel de pobreza que supera el 30%, pero hay como más de 20% sumados a ese 30% que viven en el borde de la línea de pobreza, con gente, digamos, que vive en el día a día, con sistemas públicos muy precarios. Los sistemas de salud, la educación pública y la salud pública son muy precarios, claro, donde la estabilidad macroeconómica no se ha traducido en invertir en mejorar los servicios públicos. La precariedad del sistema de salud, por ejemplo, creo que se reflejó, se hizo evidente dramáticamente en la pandemia. ¿Te acordás? Los muertos por la calle, ¿no? Los muertos por la calle, no había ni siquiera oxígeno, donde no había dónde atenderse, donde, digamos, habían colapsado los hospitales públicos y las clínicas privadas no recibían a pacientes si es que no pagaban, y subieron sus precios altísimamente. Y por eso el Perú creo que ha sido el país, digamos, en el mundo que ha tenido la cantidad de muertes per cápita más alta por la pandemia. Así es. Eso tiene que ver por esa precariedad del sistema de salud. O sea, este supuesto éxito económico se traduce, digamos, en buenas cifras macro, pero no se traduce en un bienestar para la población, ¿no? Nuestro compañero aquí de la radio, Daniel Toñetti, siempre se sorprende en un dato que es bastante revelador. Ahora no me acuerdo, la otra vez lo dijo, de algo así como que la mitad o el 40% o la mitad de la población peruana no tiene heladera, 40, por ejemplo. 40. Carece de heladera. Claro. Sí. Para tener, ¿no? Sí, claro. Aportar al paisaje que vos mostrás del modelo ideal que nos quieren ofrecer. Te hago una pregunta también, Carlos, ¿qué tal? Te saluda Paula Klachko. ¿Cómo está el ambiente en las calles en estos días de campaña? Si hubo movilizaciones a favor de uno u otro, las movilizaciones populares. Evidentemente la representación popular, bueno, vos mencionaste a Roberto Sánchez como el más próximo a lo que podría ser una representación popular con chances de poder entrar eventualmente en el balotaje, pero bueno, hay otras opciones también desde la izquierda o desde las izquierdas. Te pregunto eso un poco, ¿cómo está la calle? ¿Cómo está esa movilización popular que en algún momento se expresó durante el gobierno de Dina Boluarte, como antes dijiste, que fue duramente reprimido? Te sumo también la pregunta de qué se espera. Bueno, vos dijiste que Roberto Sánchez dijo que indultaría a Pedro Castillo, pero en el caso de ganar otros, ¿cuál es la perspectiva jurídica de ese lawfare? Y por último, algo más, si puedes explayarte un poquito más sobre este Belmont, o no me sale bien el apellido, las características, ya que eventualmente es uno de los que podría entrar en el balotaje. Bueno, la Municipalidad de las Calles, el cierre de campaña fue el jueves. En ese cierre de campañas, quien movilizó una mayor cantidad de gente y que, digamos, tuvo el mitin más concurrido y uno podría decir hasta con mayor efusividad política, fue este candidato López Chao, de centro izquierda, que hizo un mitin en la Plaza 2 de Mayo, que es un mitin tradicional de donde está la principal central sindical del país, y es una plaza tradicional de las manifestaciones, digamos, obreras del país. Fue el mitin sin duda por mucho más concurrido, como te digo, con mayor efusividad política, pero eso es algo que no se está traduciendo, por ejemplo, en las encuestas respecto al apoyo que él tiene, porque los mítines, por ejemplo, Keiko Fujimori ha tenido mítines con regular cantidad de gente, muchos no mucha gente, y muchos mítines, los candidatos para convocar gente, pues sin más unos de espectáculos donde se ponen en conjuntos musicales, grupos musicales, y donde la gente va más para escuchar gratuitamente el concierto musical que a los candidatos, ¿no? En el caso de varios otros. Por ejemplo, candidatos que van primero, como Belmont, casi no ha hecho mítines, casi no ha recorrido el país, ha recorrido muy poco el país. Hizo un mítin de cierre de campaña en la Plaza San Martín, que es una plaza tradicional del centro de Lima, pero que tuvo una concurrencia menor, ¿no? Carlos Álvarez, que también está peleando, como se ha entrado al balotaje, actor conmigo, también casi no ha hecho manifestaciones. Es decir, ha sido en ese sentido una campaña rara con pocas manifestaciones. Como te digo, la más importante ha sido esta que te he dicho. En el caso de Sánchez, la mayor, digamos, movilización que hace Sánchez es sobre todo en el interior del país, en los sectores urbanos, en los sectores andinos. Ahí es donde tiene una mayor movilización. No tiene mucho respaldo en Lima, por ejemplo, ¿no? La tiene ahí.
y la gente está yendo a votar, digamos, no hay una efervescencia de votar, no se ve, digamos, aquí una efervescencia política para ir a votar. Creo que mucha gente, digamos, buena cantidad de gente, yo diría tal vez la mayoría, está votando casi con una especie de resignación de que después de esto, bueno, van a seguir los mismos, ¿no? Es obligatorio, ¿no, el voto? El voto es obligatorio, efectivamente, el voto es obligatorio, que van a seguir lo mismo, que va a seguir, o puede ser si no es Keiko Fujimori, es alguien de lo que aquí se llama esa coalición de derecha que controla el Congreso y que desde que cayó Castillo en diciembre de 2022 y asumió Boluarte, ha venido implementando una política, digamos, autoritaria de copamiento institucional y de reducción de derechos y libertades democráticas. Entonces hay como una reacción que eso va a seguir, y digamos, y esta cosa extraña de que para romper eso, digamos, es algo que no se esperaba, porque aquí hubo una campaña que era por estos no, para que no se vote por esos candidatos de la derecha, pero quienes no esperaban, los promotores de esa campaña, es que alguien como Belmont sea quien recoja la mayor parte de ese voto. Entonces hay como una decepción, bueno, como una decepción por un lado y resignación que bueno, y que si no son los mismos, siempre será Belmont en el que tampoco hay, digamos, con quien tampoco hay grandes expectativas, ¿no? Hay mucha gente que está votando por él, creo que es un apoyo frágil, que está votando más contra la posibilidad que alguno de estos candidatos como tío de la derecha, como Fujimori, ¿no? Votando contra ellos, y por alguna razón, como tío extraña, que los analistas aquí todavía se preguntan por qué han dirigido ese voto a Belmont y no a uno de los otros candidatos que tenían sin duda posiciones más estructuradas, más sólidas para enfrentar a la derecha, ¿no? Ahora, sobre Belmont, como te dije, surgió como animador de televisión, se hizo conocido porque él armó un canal de televisión con este sistema en los años 80 del accionariado difundido, donde le pidió a la gente que compre acciones, que fueron más de 50,000 personas que compraron acciones, pusieron plata, con esa plata él armó su canal, y por supuesto después no repartió utilidades, no dio nada, y todo terminó en una gran estafa y en juicios de estafa a estas 50,000 personas, que al final, bueno, procesos judiciales se fueron prolongando, dilatando y quedaron en nada, ¿no? Pero digamos, así armó él un canal de televisión. Es, como yo te decía, un populista que entró a la política el 89, el 92, siendo el alcalde de Lima, él respaldó el golpe de Fujimori, ¿no? Vio a Fujimori, luego se distanció, incluso se peleó con Fujimori cuando era alcalde, pero eso fue por un problema de presupuesto para la municipalidad, cuando el gobierno, digamos, empezó a quitarle presupuesto a la municipalidad de Lima, ¿no? Fue esa la razón, pero él inicialmente había apoyado el golpe de Fujimori. Él ha tenido, después de eso, él fue candidato presidencial en el 95, armó su propio partido que se llama Obras, un partido con un discurso populista de derecha, y en esa elección presidencial tuvo apenas el 2%. Luego siempre, digamos, navegó, uno diría, como un segundo o tercer plano en la política, se aliaba con distintos partidos de derecha para candidatear, fue candidato a vicepresidente en el 2001 sin éxito, candidato al Congreso el 2006 también por otras agrupaciones centro-derecha sin éxito, luego accedió al Congreso, pero como accesitario cuando un congresista de ese partido falleció, entonces dejó la banca libre y él pudo entrar al Congreso, solo así entró al Congreso, y luego de tener, digamos, todo esto es una larga trayectoria en distintas alianzas, distintos grupos de la derecha, el 2018 sorpresivamente aparece aliado con Perú Libre, este partido que se declara marxista-leninista y que apoyó a Castillo, que en el 2021 Castillo a la presidencia. En 2018, Belmont, de larga trayectoria con la derecha, aparece como el candidato a la municipalidad de Lima por este partido de izquierda, ¿no? Le fue muy mal en esa elección, tampoco, digamos, quedó muy rezagado, y ya parecía que había desaparecido, digamos, era casi una especie de, digamos, que ya nadie tenía. En esta elección se presentó, era como un poco ese candidato, bueno, ese viejo personaje de la política que se presenta, pero no tiene nada que hacer aquí, ¿no? Y de repente digamos, resucita en esta campaña. Ahora, él ha tenido, durante su presentación política, discursos xenófobos. Cuando fue alcalde de la Municipalidad de Lima, digamos, entró su campaña en amenazar con expulsar. En ese momento había una fuerte inmigración venezolana, y él hablaba de perseguir y expulsar a los venezolanos con una fuerte xenofobia. Ha tenido también discursos homofóbicos, machistas. Es un poco esa digamos, un poco el personaje. Es un personaje muy poco estructurado políticamente, no tiene mensajes políticos,
está muy alejado de lo que pueda ser un tema de doctrinario político, ideológico. Él, digamos, sus discursos son como una especie, digamos, de frases sueltas, de casi como de autoayuda, de optimismo, que él llama pastillas positivas o algo así. Da ese tipo de frases, pero es un buen comunicador, pero a la vez, con todo esto, es un buen comunicador, digamos. Los años en televisión han permitido, sabe moverse muy bien en el escenario ese televisivo, comunicacional, es un buen comunicador, y lo cierto es que sabe comunicar con la gente, con el pueblo, sabe, digamos, tiene una forma de hablar que se comunica bien con el pueblo, sabe llegar ahí, ¿no? Uh-huh. No profundiza en su discurso, digamos, es difícil a él definirlo doctrinariamente, políticamente, porque es bastante vago, bastante vacío, todo eso, ¿no? Carlos, me queda un minuto para la entrevista. Decime, por sí o por no, ¿intervino Donald Trump en esta campaña o no? No ha intervenido muy directamente. Rafael López Aliaga, de la derecha, estuvo de alguna manera pidiendo la intervención de Trump. Puede haber habido una intervención por abajo, pero no ha habido una declaración abierta como la hubo en otros lados, ¿no? Hasta ahora. Como hubo en Honduras o en Argentina, todavía no en Perú, probablemente para la segunda vuelta. No, claro. Una intervención directa, sí, una declaración directa de Trump pidiendo voten por tal, no la ha habido. Es claro que de los candidatos, López Aliaga es el que estaba y el que tiene una mayor cercanía con Trump. Porque López Aliaga es un admirador de Trump y ciertamente es un gran admirador de Milei, ¿no? Sí. Bueno. Lo conocemos al personaje ese nefasto de las elecciones anteriores. Esperemos que no sea el candidato. Sería terrible, ¿no? La Keiko compitiendo con López Aliaga entre Drácula y Frankenstein, no sé quién es peor. Sería un escenario de terror. Catastrófico, sí, así es. Bueno, Carlos, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Te mando un gran abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo, y seguramente vamos a estar siguiendo la semana que viene los resultados de estas elecciones. Gracias a ustedes, un abrazo, y cuando quieran. Muchas gracias. Hablábamos con Carlos Noriega, corresponsal de Página 12 en Perú, sobre las elecciones, la primera vuelta electoral mañana en Perú. Vamos a una tanda en Diálogo Internacional y ya volvemos. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Súmate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Manual práctico de oratoria de Rafael Larrastía Mendoza. En una época donde se dificulta la comunicación, SICUS presenta un manual de oratoria desde la óptica de la psicología social.
una herramienta útil para lograr el diálogo con alumnos, colegas o clientes y para mejorar el discurso de quienes ocupan lugares de conducción. Conseguilos en librerías y en @Rafael Larrastía Mendoza. Te esperamos en nuestra librería Café de Alsina 685. SICUS, libros para una cultura de la integración. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Los domingos a las 16, Marcos Príncipe y Fernando Mayorga hacen Ya es tarde. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. En estos 2 años triplicamos el patrullaje sumando 127 vehículos, 38 motos y 385 agentes. Incorporamos 80 cámaras de videovigilancia y un nuevo anillo digital con 40 lectoras de patente y 10 pórticos en nuestros accesos. Instalamos 430 alarmas vecinales y lanzamos la app Lanús Segura, un acceso más rápido a nuestros servicios de emergencias. Lanús Gobierno, la ciudad que nos merecemos. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Diálogo Internacional, hasta las 20 en AM530. Somos Radio. Seguimos en Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América. Y ahora vamos con la columna de nuestro compañero Marcelo Rodríguez. Sí, bueno, como habíamos comentado al principio del programa, hoy queríamos hablar un poco de la visita que la presidenta del principal partido opositor en Taiwán, que es el Kuomintang, heredero del viejo Kuomintang, que vamos a hablar. ¿Cómo era? Kuomintang. Ah, perdón. No, como todo esto hay distintas pronunciaciones, sabemos. Diría yo. Sabemos cuando tenemos el chino clásico, el mandarín, claro. el pinyin, Sí, por eso, como perdón. cada uno lo Ya. suena. Que Chen Li-won, y desde ya Estás pronunciando. no voy a pronunciar bien tampoco, Mal, pidamos perdón a los compañeros chines. Que llegó a Beijing el jueves pasado para encontrarse con Xi Jinping y visitar algunas ciudades de China. Y esta es la primera visita en 10 años que un líder opositor de Taiwán realiza la China continental, como se la denomina, y en medio de la situación que estamos viviendo, ¿no?, de los distintos conflictos bélicos, de la guerra con Irán y de
las discusiones de qué papel juega China, que algo adelantaba hoy Atilio también de lo que va a hablar en estos conflictos, y esa idea que suena que China no va a entrar en guerra contra ningún país salvo que se metan con Taiwán, que es lo que generalmente dice, y que los mismos chinos y el presidente Xi Jinping lo dice en sus discursos. Esta visita es simbólicamente muy fuerte que en este contexto se esté dando, sobre todo cuando en los últimos tiempos Estados Unidos estuvo reforzando la entrega de armas a Taiwán, el suministro de armas a Taiwán, y el gobierno chino estuvo haciendo maniobras con buques de guerra en la zona del estrecho, y una de esas maniobras fue la primera vez que hacen maniobras conjuntas la Federación Rusa y la República Popular China en el mar, que sucedió hace unos meses, lo cual son todas señales que se van mandando de lo que puede llegar a pasar si se genera un conflicto que intente imponer la independencia de Taiwán sobre China, ¿no? Entonces, en este contexto es fuertísimo. La Chen Li-wun, la líder opositora, habló de esta visita como que estaba yendo a tender un puente de paz con la China continental, y que hay que buscar un espacio de reencuentro en el cual, como ya sucedió desde que Deng Xiaoping planteó la idea de un país dos sistemas, y que eso fue el regreso a la administración china de Macao y de Hong Kong, ¿no? Ex colonias portuguesas Macao, colonia inglesa Hong Kong, que tienen un estatus distinto también al de las regiones autónomas en China, ¿no? Están las regiones autónomas, las zonas especiales económicas, etcétera, pero este país dos sistemas juega mucho también para lo que fue Hong Kong, Macao, y lo que puede llegar a ser la reincorporación de Taiwán a la soberanía china plena, y es lo que se está trabajando en estos momentos. ¿Qué importancia tiene también todo esto? Recién estábamos hablando en el corte. Taiwán es uno de los fabricantes o el fabricante más importantes de chips en el mundo, con lo cual esto lo tiene asociaciones con empresas chinas, con empresas norteamericanas, con empresas alemanas, etcétera, pero la gran mayoría de los chips que tenemos en todos nuestros aparatos electrónicos se fabrican en Taiwán, y eso lo transforma también en un lugar clave a esta isla en lo que es todo este juego geopolítico y económico a nivel internacional. Hoy recién hablábamos con Atilio y decíamos, imagínense que se habla mucho de las cadenas de valor, y los chinos impulsan mucho esto de las cadenas de valor, que es que en distintos países se producen determinados componentes de lo que va a terminar siendo el producto final. Y recién hablamos con Atilio, los teléfonos que tenemos aquí todos nosotros, puede haber 23 países involucrados. Sean de la marca que sean. Fabricados en China o en Corea del Sur o donde sea. Mirá, yo sé que en Corea del Sur se especializan mucho en las pantallas, y hacen las pantallas para todas las marcas, digamos. Eso claro. Es así, directamente, ¿no? Y todo eso va conformando esto de las cadenas de valor, que hace también tan difícil, que creo que pasando un poquito también a lo que vas a hablar vos, Atilio, creo que ahí también hasta no sé qué lectura hace la administración Trump de esto, porque la guerra arancelaria, ¿no?, contra distintos países, parece no tener en cuenta cómo están funcionando hoy la cadena de valor y la repercusión que esto puede tener por las distintas asociaciones que tienen los países a nivel comercial y productivo también, para poder jugar estas cosas, ¿no? Cómo se ha transformado el capitalismo en estos tiempos, que es algo que hay que seguirlo también muy, muy de cerca. En ese esquema, Taiwán tiene una importancia muy grande por ser geográficamente es clave el lugar en el que está ubicada, y también porque en los procesos productivos fabrica todos los chips, y es para la República Popular China un objetivo declarado desde el momento del triunfo de la revolución, el volver a ser una sola China. Muchos hablan que este objetivo está puesto en el 2049, cuando se cumplan los 100 años de la fundación de la República Popular China. Hasta el mismo presidente Xi Jinping se ha puesto muy duro por momentos, diciendo que de una u otra forma Taiwán va a volver a ser China. Es decir, abrimos todos los caminos de la negociación pacífica, todos los caminos, pero no hay duda que Taiwán vuelve a ser China con el estatus que le corresponda. Así que esta visita
de la representante del Kuomintern, que es el principal partido opositor y quien más proclive está a esta reunificación de China, tiene, me parece, en estos momentos una importancia central. Y el presidente Xi Jinping la recibió con todos los honores, prácticamente de jefa de Estado, sí, ¿no? Claro. Ver las imágenes, realmente la recibió como si fuera presidenta. Sí, ¿no? Todos los honores. Con todos los honores y muchos elogios y un montón de... Viejos enemigos, pero... De conceptos, un montón de conceptos que hablan de esto, de tender los puentes, de la reunificación y de la unidad del pueblo chino, ¿no? Así que me parece que, vinculado a todo lo que venimos hablando de los conflictos que hay, uno de los puntos centrales es Taiwán, porque es la punta que puede hacer que China juegue de otra forma en todos estos conflictos, más allá de lo que ahora va a hablar Atilio, de cómo juega fuertemente en varios aspectos, sin alzar la voz, también, ¿no? Pero me parece que era también, no es casual que se haya producido en este momento, como no es casual que el vicecanciller chino esté visitando en este momento Corea del Norte. Claro. Eso es muy importante. Ese es otro gesto en la región, sí, ¿no? Que esté visitando Corea del Norte en este momento. Creo que para los lectores finos estos mensajes llegan a donde tienen que llegar, ¿no? Así es. Corea del Sur también está en conversaciones con Corea del Norte. Están en esas conversaciones, peleas eternas. Pero bueno, hay un acercamiento que también habla mucho. Bueno, ahora ya en forma directa, porque todo tiene que ver con todo, vamos a escuchar la editorial de Atilio Borón. Sí, pero comentando un poco sobre la base, que decía Marcelo algo muy interesante. Les recomendamos a la oyentada que busquen en YouTube, pongan Xi Jinping, Taiwán, y van a ver ahí 2 minutos de lo que dijo Xi Jinping a esta representante de Taiwán. Impresionante. Porque habló de la unidad de China como civilización. Claro. Es decir, se saltó, digamos, lo que podría ser el tema de la fragmentación del Estado, etcétera. Dijo, China es una civilización única que tiene expresiones diversas, son un país milenaria, etcétera. Y interesante, cuando la Cámara enfocaba a la representante de Taiwán, ¿no es cierto? La mujer no hacía sino asentir y asentir. O sea, captó muy claro el mensaje. Bueno, China, evidentemente, se ha convertido en un protagonista muy importante de la crisis actual. Bueno, siempre lo ha sido, solo que el estilo chino, que Marcelo tantas veces lo ha remarcado acá, siempre con mucha sutileza, nunca hablando fuerte. Es muy interesante Brzezinski, a quien lo fulminó merecidamente en su presentación, pero hay una conversación de Brzezinski con Deng Xiaoping. Muy interesante, está en el último libro de Brzezinski, que se llama Una visión estratégica. Y ahí Brzezinski reproduce una especie de manual o de instrucciones de Deng Xiaoping a los diplomáticos chinos. Breves, son 10 renglones. Una de las recomendaciones es jamás gritar y nunca insultar. Y siempre hablar en voz baja, Nunca reclamar liderazgo, ni hegemonía, ni nada. Y acá lo está haciendo. Hoy China es un participante fundamental en los diálogos que están llevándose a cabo en Islamabad, ¿no es cierto? Se hizo en Pakistán, porque no se podían hacer en China, hubiera sido, digamos, una locura, ¿no es cierto? Y mover demasiado el tablero mundial. Pero interesante es por qué China ha asumido este papel tan importante de golpe en la última semana. Esto es por la torpeza o la provocación estúpida, criminal de Netanyahu cuando bombardeó el ferrocarril, ¿verdad?, que nacía en una de las ciudades del interior de Irán sigue yendo, ¿verdad?, hasta China, llevando petróleo, vagones petróleo, ¿verdad, Marcelo? Que ya lo habían intentado bombardear en el conflicto anterior, exactamente, en 2023. Y esta vez lo hicieron. 24. Y esta vez lo hicieron. Y entonces China ahí, saltó moderadamente al estilo chino, pero dijo, yo quiero tener
algo que ver en esta negociación. Claro, China evidentemente tiene mucho con qué influenciar hoy en día al arreglo de esta situación tan crítica que hay en Irán, porque si hay algo que ha quedado muy claro en esta guerra es que Estados Unidos realmente ha demostrado no tener capacidad de defender a sus aliados. Estos países que fueron bombardeados, es decir, no quedó una sola de las 13 bases militares que había en el Golfo Pérsico indemne, todas dañadas, algunas irreparablemente, otras que quedaron totalmente fuera de combate por mucho tiempo, ¿verdad? Es decir, Estados Unidos te instala una base y en lugar de ser un punto a partir del cual ese país tiene la defensa del poderío militar norteamericano, resulta, como lo dijo muy bien Jeffrey Sachs, ese economista, ¿verdad? Dijo, esas bases se convierten en imanes que atraen la agresión de los muchos enemigos que tiene Estados Unidos. Primer tema, ese muy importante. Segundo, lo que quedó demostrado es que los sistemas de armamentos, ¿verdad?, que desarrolló Irán, con la ayuda china, claramente, y la ayuda rusa, ¿no es cierto?, sin la menor duda, son sistemas de armamento que los propios especialistas en cuestiones militares de Estados Unidos consideran superiores a los que han desarrollado los norteamericanos. Y, por ejemplo, la famosa cúpula de hierro que iba a proteger a Israel, etcétera, la perforaron de una manera implacable. Y lo que pasa es que hay una censura de prensa absoluta, muy difícil de obtener informaciones sobre qué pasa dentro de Israel y los destrozos que han causado la cohetería iraní y los drones de Irán dentro de Israel. Pero es un dato, ¿verdad?, que ha sorprendido a los americanos. No lo podían creer que pudiera ser. Tercero, la crisis económica que está generando el control del estrecho de Hormuz. Y ojo con las noticias falsas que circulan. Por ejemplo, antes de venir acá al programa, se decía en los medios que había 2 destructores de Estados Unidos que estaban barriendo las minas que habían sembrado los iraníes, bueno, en el estrecho de Hormuz. Fue desmentida, ¿verdad, Marcelo? Acá están llegando todas las desmentidas desde hace 40 minutos. Totalmente. Bueno, otra conclusión que sacan los expertos americanos en cuestiones militares: si queremos defender a Taiwán, no tenemos cómo hacerlo. O sea, fíjate vos a lo que llega. Si queremos defender a Taiwán, no tenemos cómo hacerlo. Lo que la guerra en Irán ha demostrado, que Estados Unidos no tiene capacidad de proyectar su poderío en un escenario, en un teatro de operaciones tan pero tan lejano, ¿verdad? Y que por lo tanto la idea de que Estados Unidos es un país invencible militarmente es una idea que realmente tropieza con la realidad de un Irán que ha sido seriamente golpeado, seriamente destrozado en sus instalaciones civiles, pero que a la larga ha obligado a los Estados Unidos a dar marcha atrás, golpeándole en la base económica. Inflación en los Estados Unidos, dijo Al Gore en la primera entrevista. Otro dato muy significativo, en otro escenario completamente, Europa y Rusia, un acuerdo entre los rusos, Rusia y los europeos para que Rusia vuelva a exportar gas y petróleo a los países europeos que están mendigando por petróleo y gas ruso. Pero ¿sabes qué dijo el camarada Putin? El camarada Putin dijo, les vendemos petróleo, pero nos lo pagan en yuanes. Claro. Lo pagan en yuanes. Esto, digamos, es para Estados Unidos, que hizo de los petrodólares uno de los elementos fundamentales, ¿verdad? Y lo mismo ha ocurrido, ¿verdad?, con un acuerdo entre Japón e Irán, tengo entendido, en donde Irán aprovecha para enviar, dado que envía a China, sigue un poco más, y envía a Japón, ¿no es cierto? Y Japón ha acordado pagar eso en yuanes. Lo que esto significa es un golpazo a uno de las columnas del poderío de los Estados Unidos a nivel mundial, aparte de la militar, que ya se ha visto menoscabada, la supremacía del dólar. Claro. El dólar, a partir de esta guerra, ¿no es cierto?, que Estados Unidos ha salido perdidoso. Y cuando digo esto, no crean que es una expresión de deseo. Estuve revisando toda la literatura, inclusive la de los periódicos más condescendientes con la aventura imperial de Estados Unidos. Todos coinciden en que realmente esta guerra ha sido un desastre, no debimos haberla comenzado, y hoy en día
la posición internacional de Estados Unidos es mucho más débil de la que teníamos antes de la guerra. Así es. Como dicen acá, fin. Y el estrecho de Hormuz, ¿no? Claro, el estrecho de Hormuz, que siguen controlándolo ellos y que es absolutamente decisivo. Y que no vaya a ser que el otro estrecho, que se me fue el nombre ahora, de repente quieran también. Sí, bueno, no importa, sabemos. El otro, el que sale, digamos, del Mar Rojo, ¿verdad? Que también de repente va a haber quienes digan, bueno, vamos a controlar esto y de esa manera someter a Estados Unidos. O sea que, muy importante todo esto, y termino con una reflexión. ¿Habrá habido algún aprendizaje de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en relación a la posibilidad de un ataque militar en contra de Cuba? Yo creo que hay algunos observadores norteamericanos que están diciendo, ojo con esa locura, ¿verdad?, de resolver por la vía militar la cuestión cubana. Miren lo que nos pasó, digamos, en Irán y algo similar nos puede pasar en Cuba. Y que vienen arrastrando lo de Ucrania. Y vienen arrastrando toda la OTAN. Absolutamente. ¿No? También. Sí, a todo esto también ese alto al fuego que se pactó durante 2 semanas, al día siguiente fue violado inmediatamente por 6 horas duró. 6 horas duró. El bombardeo al Líbano. Y Israel bombardeó de manera criminal el Líbano, atacando ciudades importantísimas, una cantidad de víctimas espeluznante, un drama humano terrible, ¿no? Además, porque no es que estaba bombardeando los cuarteles o donde se refugiaba el Hezbollah, bombardearon indiscriminadamente a Beirut, que además es una de las ciudades más hermosas de la cuenca del Mediterráneo. Yo no estuve ahí, pero tengo amigos, incluso traté de llamarlos ahora, ninguno de los dos pudo atender el teléfono, están sin comunicaciones, sin internet, sin nada, pero están bombardeando de manera indiscriminada, y bueno, lo que pasa es que Netanyahu, al igual que Trump, necesitan la guerra. Si terminan la guerra, los dos van presos. Entonces, evidentemente, hay muchas razones para que por cuestiones geopolíticas claramente, y también bueno, un poco lo que reflexionábamos con Bill Clinton. Ay, Dios mío, ahí estoy cansada ya. Bill Hills, pobre Bills, lo confundí con Clinton. No, digo, también la necesidad permanente, para preocuparnos un poquito más, la necesidad permanente de Estados Unidos y su complejo militar industrial de no parar nunca el negocio de la guerra, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos espera si esto pasa una tregua que ojalá dure más, a un alto al fuego duradero, que es lo que necesita la humanidad y Irán sobre todo? Pero ¿qué nos depara? No sé. Hace 2 días, desde UNICEF y distintas organizaciones, se presentó la denuncia que desde marzo hasta hace 2 días eran más de 600 niños los muertos en el Líbano por los bombardeos a zonas civiles. Solo en el Líbano, en pocos días, eso demuestra 600 niños. los daños colaterales nuevamente, ¿no? Oye, y el que salió con mucha fuerza en contra de Trump ha sido el Papa León XIV. Para mi sorpresa, yo no pensé que iba a salir así. Muy fuerte, rechazó la invitación de ir a los Estados Unidos para los 250 años de la fundación de los Estados Unidos, que se cumplen ahora el 4 de julio. O sea, va a ser un año en donde Trump probablemente pueda maniobrar, porque tiene todos estos festejos y tiene el Mundial de Fútbol también. Como va a ser un escenario político interesante ese mundial. Mientras sigue postergando su visita a China, porque piensa llegar a China habiendo ganado la guerra Trump y le va proponiendo constantemente. No así nuestro perverso payasito presidente, que ya anunció que va a Israel nuevamente. Así que bueno, la Argentina estamos ahí metidos sin quererlo. Necesitamos hacer mucha masa crítica para realmente, porque estamos en una zona de horror, ¿no? Con un presidente alineado a lo más criminal de este planeta. Sí, desgraciadamente. Bueno, esto es lo que quería decir. Muy interesante. Vamos a ver cómo se desarrolla ahora en Islamabad. Tenemos ahora de lo que fue las negociaciones que comenzaban hoy en Pakistán. En Pakistán, Islamabad. Había habido esta reunión, esta mañana las primeras reuniones fueron por separado, los representantes de Estados Unidos con los pakistaníes y los de Irán, y ahora en estas últimas horas se tiene que haber dado la reunión tripartita, desde que, por lo menos no estuve viendo mucho desde que entramos, pero bueno, habrá que ver. No hay que ponerle tampoco mucha esperanza a lo que pueda surgir de ahí, ni al cumplimiento de los acuerdos por todo lo que venimos hablando, ¿no? Menos que menos. Pero va a ser un dato más en esta
en esta historia que estamos viviendo. Así es. Bueno, agradecemos a nuestra oyentada. Ahí Leandro nos pasa, ¿sí? El ganador o la ganadora del libro. ¿Qué libro, Marce, estuvimos sorteando? El libro es Trabajo Informal, Economía Solidaria y Autogestión, de Solórzano Gómez, Augusto Marco y Celia Pacheco Reyes. ¿De Editorial Continente. El ganador o ganadora lo va a pasar a buscar a partir del martes por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos 921, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y el ganador o ganadora es, y ahí sí le voy a pedir a Paula, porque no le entiendo la letra, que lo lea. Alicia de Ituzaingó. Alicia de Ituzaingó, ganaste el libro Trabajo Informal, Economía Solidaria y Autogestión. Lo podés pasar a buscar a partir del martes por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos 921, Ciudad de Buenos Aires. Felicitaciones. Bueno, muy bien. Bueno, nos estamos despidiendo entonces en Diálogo Internacional. Hasta el otro sábado. Un beso a Fede, un beso a Telma. Yo, si puedo, estaré saliendo desde Cuba el sábado que viene. Ojalá pueda conectarme con ustedes desde aquí. Y bueno, y estar en las calles también frente a la entrega. Esta semana votaron también terrible contra nuestros glaciares. Así que nos espera acá el pueblo argentino mucha lucha para evitar más entrega, para evitar estos alineamientos con los criminales de este mundo. Pero, como nos despedimos siempre, además de quédense en la radio, escuchando la AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y chau, Atilio. Chao, Paula, bien. chao, Marcelo. Chao, Marce. Nos vemos el próximo sábado nosotros y que tengas un muy buen viaje, Paula. Muchas gracias. Y un gran abrazo a los amigos y a las amigas de Cuba. Y toda nuestra solidaridad con ellos. Llevaremos acá y el abrazo siempre de las Madres de Plaza de Mayo. Hasta la victoria siempre. Sensible, creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para... Siempre se van los imprescindibles, ¿viste? Pero quedan los discursos, si vos querés y los escuchás, son un libro.